Es entonces que tratamos fundamentalmente la adecuación de las tasas urbanas, la red vial, la creación de algunas tasas y de la vuelta de otras como publicidad y propaganda. Nosotros creemos que es importante hacer una breve reseña histórica de la evolución de estas. Todos sabemos que en el año 91 se hizo una reextracción de las mismas, de acuerdo a la ley de convertibilidad 23.928/21, que luego se hizo una readecuación de estas tasas y se reajustaron hacia el año 2004, para tratar de llevar esos valores a la realidad. La última adecuación que hicimos de estas tasas fue en el año 2011. Debemos recordar que la tasa de publicidad y propaganda fue derogada, como bien lo dicen los considerandos, con el compromiso de crear una tasa acorde. Y yo, si mal no recuerdo, señor presidente, en aquel momento hablamos inclusive de que había algunas cuestiones tecnológicas nuevas que con los tiempos que corren había que estar contempladas. Una afirmación en ese sentido que la tasa de antenas por parte de la oposición iba a ser necesario estudiarla y el compromiso era revisar las tasas al año siguiente. Se quita del proyecto ese aumento de tasas de publicidad y se acompañan tasas urbanas y red vial. Esto se sucede cuando se introduce el proyecto de ordenanza a fines del año 2010, si mal no recuerdo fue en noviembre del 2010, se sancionó en el año 2011, tuvimos bastante tiempo trabajándolo aquí, se buscaron fórmulas para poder trabajar en esto y contemplar todos los aspectos que debe tener la readecuación de una tasa. En la mesa de comisiones fue el compromiso de revisar una tasa para el año 2011. Quienes estábamos presentes y cualquiera que escucha, cualquier persona que entiende o escucha la palabra revisar, obviamente revisar implica fijar una adecuación, un nuevo aumento, sino qué sentido tiene revisar una tasa. Entendiendo el atraso y el vacío legal, inclusive que cuando corrimos estas tasas, cuando las sacamos, perdón, quedó un hueco legal, como dicen los considerandos. No fue así, no tuvimos acompañamiento en las tasas urbanas, ni en la red vial, ni en las nuevas. El año pasado trabajamos todo el año y no tuvimos acompañamiento. Prestar un servicio consta de 3 aspectos, señor presidente: recursos humanos, maquinarias, equipamiento, insumos materiales. Los insumos aumentan, los equipos se gastan, se rompen, hay que renovarlos. Esto demanda la necesidad de mayores recursos. Si nosotros queremos aumentar el valor en los recursos humanos, o sea, aumentar el sueldo y los salarios, es necesario, y la única forma de compensar ese aumento en estos tres aspectos mencionados, o sea, lo que acabo de mencionar, es la adecuación de las tasas. Para dar un ejemplo, señor presidente, en sueldos en el año 2012 se gastó en esta comuna 52.996.594 millones, o sea, casi 53 millones de pesos. La coparticipación bruta recibida en el año 2012 fue de 38.878.635 millones. Hay una diferencia de 14 millones de pesos menor de coparticipación que lo que nosotros gastamos de sueldos en la comuna de Lobería. Para este año 2013 se ha estimado en el presupuesto una coparticipación de 45 millones de pesos, señor presidente. Podemos deducir entonces que si diéramos algún aumento estaríamos superando muy lejos esa cifra. Ya estaríamos con un desfasaje de 8 millones de pesos, porque si tenemos de coparticipación 45 millones de pesos, 53 millones de pesos en salarios de los municipales, sin aumento, estamos hablando de un déficit de 8 millones, sin contemplar un aumento al empleado municipal. Por los conceptos mencionados, señor presidente, y dejando muy claro que las tasas a sus valores actuales no alcanzan a cubrir los gastos necesarios para poder brindar un servicio de calidad, es que consideramos imprescindible, necesario el aumento de las mismas. Tenemos que decir que
Las tasas son deficitarias, que hay que aumentarlas y que para poder hacer una recomposición salarial del empleado municipal como se anunció, sí o sí, señor presidente, hoy en este cuerpo tenemos que aprobar este proyecto de tasas tal cual fue enviado por el Ejecutivo Municipal. Y vamos a ver un breve, porque esto se trata siempre de localizar el Lobería. Yo entiendo que los vecinos, los problemas que tenemos, los vemos como loberenses y nos pasan a los loberenses, pero la verdad es que fue una realidad provincial. En la revista La Tecla, una revista de análisis político, que dicho sea de paso no es de un carácter político filo-kirchnerista, al principio del año pasado, a principio de febrero del 2012, se hace un análisis de lo que va a perder cada municipio por la participación y por el tema este del fondo educativo que pasó en el 2012. Está la lista de de todos los municipios de la provincia. En Lobería analizaban 3.250.000 pesos menos, pero están todos los municipios. Y en esta misma nota se le hace entrevista a funcionarios e intendentes de distintos municipios sobre cómo iban a trabajar ese 2012 tan complicado que se veía. Mario Meoni, intendente de Junín por la Unión Cívica Radical, le preguntan ¿cuánto perdió su distrito? Perdimos alrededor de 1 millón de pesos por el CUT. ¿Y cómo lo piensan compensar? Con aumento de tasas, no hay otra manera. Eso decía un intendente radical en el año 2012. Cerca del final del 2012 sale otra nota en la misma revista donde dice cómo hicieron los municipios para generar recursos de cara al 2013, cómo hicieron los municipios para generar recursos para encarar una política salarial. Está municipio por municipio nuevamente, más de 100 municipios aumentaron las tasas, entre un 20, un 25, un 30, algunos crearon tasas nuevas, todos de todos los partidos políticos y de todas las ideologías. Para hacer el mismo caso, este intendente de Junín, de Administración Radical, que proponía aumentar las tasas, ¿qué hizo? Fíjese el textual. En Junín se anunció un aumento de tasas de un 30%, que se implementará en forma escalonada, 20% en enero y 10% a mitad de año. Y fíjese qué casualidad. También se incluyó una suba del 30% a los sueldos de los municipales. El Ejecutivo pretende recaudar 6.450.000 pesos. Señor presidente, ¿qué hizo un municipio de administración radical? ¿Qué hicieron los municipios de administración radical durante el año pasado? Lo mismo que hicieron todos los municipios. Aumentaron las tasas y negociaron salarios. ¿Qué es lo que quisimos hacer nosotros? Lo mismo. ¿Qué es lo que habían hecho ustedes si hubieran estado administrando? Lo mismo. Somos el único municipio que no pudo hacer eso, señor presidente. Año a año, este cuerpo genera un proyecto que se llama el proyecto de presupuesto. Ese presupuesto que es el cálculo de recursos, todo lo que se va a recaudar durante el año, y el cálculo de gastos, es decir, cómo proponemos gastar. Obviamente esas dos cifras tienen que estar equilibradas. ¿Qué es un excedente entonces de dinero? ¿Qué es eso que nombran como un saldo a favor de dinero? No es la comparación del año anterior con este año, porque ahí está la falacia de esos 5 millones, ahí está el error en el análisis. Pretenden comparar los recursos obtenidos en el 2013 contra el presupuesto de gastos del 2012. Está mal, es comparar peras con manzanas. Sí ha habido durante distintos años un excedente. ¿Cómo se calcula ese excedente? Cuando nosotros analizamos el presupuesto y decimos que vamos a recibir 10 millones de pesos de coparticipación y recibimos 12, pues hay un excedente de 2 millones, y es verdad, año a año se fue dando aumento a los trabajadores municipales con excedentes que venían de la coparticipación. Eso es cierto, pero también es cierto que año a año las tasas fueron siendo deficitarias y fue necesario también utilizar ese excedente para cubrir los servicios. Fíjese que en el 2009, que es un año que también coincide con el 2012, una crisis financiera internacional y se le complicó tanto a la provincia como a todos los municipios, la coparticipación anual presupuestada, es decir, lo que nosotros estimábamos era de 19 millones y llegaron a 18 millones, 700.000 pesos menos, pero hubo un incremento salarial del 20%, porque todavía teníamos tasas superavitarias y teníamos un 30% de la red vial que se dedicaba a salud y a otros servicios. En el año 2010 mejoró la cuestión. Habíamos calculado recibir 20.700.000 de coparticipación, recibimos 23, 3 millones más, sería un 16.7%
de aumento de los empleados municipales. Comienza a verse ahí un claro retroceso en las tasas y ya en el 2010 se formula un proyecto para reestructurarlas. En el 2011, un buen año en este sentido, 29 millones habíamos presupuestado en coparticipación, recibimos 33 millones, 4 millones más. ¿Saben cuál fue el aumento de los empleados municipales? 39,15%, señor presidente. Ahí las tasas claramente eran deficitarias. Se trata y se aprueba el proyecto con compromiso de revisión anual, que acá dicen que en realidad la palabra es solamente revisión, es verdad, uno de los concejales había hablado de revisión, pero yo voy a leer lo que dijo el concejal García y figura en la página 30 del acta 1705. También evaluamos lo que es la tasa de hectárea, que va a exigir un trabajo más profundo en muchas cuestiones que queda en esta ordenanza, que exige la permanente actualización. Si aceptamos de que esto es un número arbitrario, de que requiere la actualización anual de esta tasa por cuestiones económicas. Eso está citado, seguramente habrá dicho muchas otras cosas, pero esto también lo dijo. Requiere la actualización. En el año 2012, 39 millones recibimos 38 millones. 39 millones 700 eran 1.200.000 pesos menos en el cálculo de coparticipación. ¿Cómo íbamos a dar un aumento ahí? Bueno, ¿saben cómo lo pudimos dar? Porque teníamos el aumento de tasas del año 2011. Ese aumento de tasa del 80% que tanto se nombra nos permitió dar el aumento del 15% y nos permitió poder sostener el salario y el aguinaldo de los trabajadores durante el año. Obviamente resentimos los servicios también, porque la coparticipación no tuvo excedente ese año, bajó 1.200.000 a lo que habíamos presupuestado. ¿Qué pasa en el 2013? ¿Recibimos más coparticipación? Sí, claro, recibimos más coparticipación como fue todos los años. Pero pensemos en lo que presupuestamos, en lo que pensábamos que iba a entrar y en lo que entró. Enero pensábamos que iban a entrar 4.156.000, entraron 4.223.000. Febrero, o sea, 70.000 pesos más. Febrero, 4.100.000, 4.139.000, 40.000 pesos más. Marzo, 3.564.000, recibidos 3.661.000, 100.000 pesos más. Es verdad, hay un excedente en el municipio entre lo que pensábamos recaudar con, lo que pensábamos recibir de coparticipación con lo que efectivamente recibimos. Pero ese excedente es de 210.000 pesos, señor presidente. No están esos 5 millones, porque esos 5 millones son comparar los recursos que vamos recibiendo en 2013 contra el presupuesto del 2012. ¿Dónde están los millones que venimos recibiendo estos primeros 3 meses? Fíjense en el presupuesto 2013. Fíjense en el presupuesto 2013, que es el presupuesto que desaprobaron y que hoy nuevamente también despacharon. Yo quiero cerrar diciendo, cuidado cómo leemos la información. Cuidado cómo leemos la información. Porque todos podemos estar en un error de interpretación. Pero si los que estamos errados somos nosotros, no va a haber problema. No va a haber problema, porque entonces la plata está, el aumento se va a dar y los servicios van a ser eficientes, no hay problema. Nosotros pagaremos un costo político que es lo de menos en esta instancia. Ahora, si la interpretación errónea está de ustedes y este proyecto se rechaza, no solo van a pagar el costo político, sino que los empleados no van a tener el aumento que se merece y los servicios no van a poder darse como se tienen que dar. Estamos solamente a una palabra que se nos ha negado durante todo el año pasado y se nos viene negando este año, a una palabra de que los empleados municipales tengan un 30% de aumento. Porque ese 30% de aumento no se dijo introspectivamente, nosotros lo sabíamos desde el primer día que se elaboró este proyecto. ¿Por qué no lo decíamos antes? Porque estábamos esperando su contrapropuesta. Si ustedes proponían una rebaja en una tasa, quitar otra y demás, nosotros teníamos que volver a calcular el número de recaudación y así definir, sí, el número definitivo. A una palabra estamos, con la palabra aprobado, mañana los municipales tienen el 30% de aumento. ¿Qué quiero reflejar con estos argumentos? En estos 4 años que yo he estado en este consejo, una de las críticas de la oposición ha sido esto de que el municipio depende en gran escala de los recursos que vienen de provincia y nación.
justamente uno de los reclamos que ha hecho la oposición ha sido este de poder generar recursos propios. Que incluso fui yo la que en una sesión dije que de alguna manera estaba cansada de escuchar esto, pero que no se caía en un solo proyecto para generar recursos propios. Otra de las tantas cosas que dice la oposición es que no son escuchados por esta gestión. Sin embargo, estos argumentos que ha hecho la oposición han generado de alguna manera que desde el Ejecutivo, además de toda la situación económica de la que hemos estado viviendo estos últimos años, desde el Ejecutivo vieron la necesidad de generar los recursos propios. Y hoy tenemos y estamos intentando trabajar un proyecto que genere recursos propios. Entonces, ¿cómo hasta el año pasado teníamos una visión y este año la cambiamos totalmente? Hasta el año pasado no queríamos depender de los recursos que venían y hoy sí, dependemos de ellos. Hasta el año pasado, en todos los proyectos que se presentaban de resolución y comunicación en este Consejo, se hacía hincapié en la crisis económica. Se hacía hincapié de que los recursos de este municipio no eran suficientes. Pues ahora resulta que, no sé de dónde salieron, pero estamos sobrados de plata. Esa es la opinión de la oposición. Pero como ya lo dijo mi compañera de bloque, este municipio recibe de coparticipación ha recibido casi 39 millones de pesos y nosotros necesitamos para los sueldos, sin contar el aumento, 53 millones de pesos. Es el municipio que tiene que afrontar con recursos propios el dinero que falta para los sueldos. Pero nosotros como gestión generamos este proyecto para poder generar los recursos propios. Porque yo quisiera saber si es tan así que hoy tenemos los 5 millones para afrontar el aumento de los empleados municipales este mes. Y como dijo el concejal Storti por ahí, si la provincia estornuda, ¿quién le va a dar la cara a los empleados municipales el mes que viene para decirle que no le podemos pagar ni el salario ni los aumentos? Queremos que el empleado municipal tenga el 30% de aumento. Y para eso necesitamos simplemente que se apruebe este proyecto de ordenanza. Con estas consideraciones, señor presidente, apoyamos y aprobamos este proyecto de ordenanza del Poder Ejecutivo. La verdad, señor presidente, que hoy yo me pongo en este momento en los zapatos de los empleados municipales que están escuchando esta sesión y que están esperando el aumento sabiendo que con la sola aprobación de este proyecto estarían cobrando ya un 30%. Y la verdad que no quisiera estar del otro lado escuchando la radio. El tiempo que estamos debatiendo solo pareciera, como dijo mi compañera de bloque hoy, por un capricho, porque los caprichosos no fuimos nosotros. Mientras que la oposición pierde el sentido, parece que están queriendo desfinanciar el gobierno, dejarlo sin recursos. El señor intendente dijo en algún momento, yo lo escuché, cuando el radicalismo fue gobierno, ¿cuántos aumentos tuvieron los empleados municipales? Que cuando la gente tiene dinero, cuando gana más, gasta más. Y la mayoría de los empleados municipales, la verdad, señor presidente, no gasta acá en Lobería. No se va a Buenos Aires, no se va a otro lugar de vacaciones, no, lo gasta acá. Decía entonces, 1.200.000. ¿De dónde salen? Es mentira que salen de las casas 1.200.000 por mes, por 8 meses dan 9.600.000, doctor. No 15 millones como calculaba usted, ese es el número que manejamos. Y es verdad que salen de las casas.
Porque solamente en el proyecto de la red vial, solamente el proyecto de la red vial explica 6 millones de estas tasas, de esta necesidad, perdón. Y el resto de las tasas que tenemos, las tasas locales, las tasas de antenas y las tasas de publicidad, explican el resto. No es mentira, no es mentira. ¿Cómo afecta la red vial o este incremento de la red vial a nuestros vecinos? Es verdad, hay gente que va a pagar un incremento importante en la red vial, va a pagar un incremento importante. Yo no sé cómo va a ser para sacar el campo de la tierra y llevarse al otro lado, como decían. Quizás eso sea una chicana, sé que a veces también hay negocio de arrendamiento, pero ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir si los otros municipios le cobran el triple? ¿A dónde va a ir si en el otro municipio le cobran el triple? El porcentaje es importante el aumento para los grandes terratenientes. Al 52% de los vecinos que tienen menos de 50 hectáreas se le aumenta solo el 20%. Pero es verdad, afecta de manera importante a los que tienen más tierra. En porcentaje, pero en valor del peso por hectárea, lo está llevando recién a los niveles provinciales. Recién a los niveles provinciales. Pero entonces vamos brevemente a la lectura política. Lo escuchamos todos, lo escuchamos al senador Sanz, ex presidente del Partido Radical, desear públicamente que el país le vaya mal económicamente, por lo menos hasta octubre. Lo dijo porque lo piensa. Y nosotros no sabemos si es una línea nacional que se baja dentro del radicalismo o es una triste coincidencia, señor presidente. Porque acá no necesitamos carne, señor presidente. Nosotros volvemos a apelar a la responsabilidad política. Entendemos que es un año electoral, que evidentemente hay mezquindades políticas, que no puede ser que no vean la realidad, que hay una miopía, como dijimos el año pasado cuando trabajamos en miopía política. Estamos necesitando sí o sí el aumento de los municipales y poder brindar el servicio como corresponde, señor presidente. Nosotros entendemos, y lo hemos dicho muchas veces, para una gestión, no una gestión de gobierno. Y el aumento no es para un intendente, el aumento es para todos los municipales que hoy están dejando que de parte de cada uno de nosotros, como dijo mi compañera de bloque de derecha, una sola palabra puede cambiar la situación. Es sí apruebo esta ordenanza. Nosotros como bloque, señor presidente, reiteramos la aprobación a esta ordenanza que trae atado, si lo vuelvo a repetir, señor presidente, el 30% de aumento para los empleados municipales. Gracias, señor presidente. Porque yo lamento el que hoy el concejal que me antecedió la palabra tenía quizás la oportunidad histórica de haber sido él que le diera el aumento a los municipales y dice que no. Pasemos a la votación, señor. No. Estamos manejando la sesión. Concejal Storti. Desaprobado. Concejal Duquet. Desaprobado. Concejal García. Desaprobado. Concejal Marcos. Desaprobado. Concejal Giramonti. Desaprobado. Concejal Herrera. Desaprobado. Concejal Libreto. Desaprobado. Concejal Arnoso. Aprobado, señor presidente. Concejal Funeral. Aprobado, señor presidente. Concejal Capello. Apruebo el 30% de aumento a los empleados municipales, señor presidente. Concejal Ligati. Desaprobado.